Hay tiranos que matan por poder. Hay monstruos que matan por placer. Pero la historia solo nos ha dado un emperador que, según la leyenda, incendió su propia capital para inspirarse y componer un poema. Hola, soy Vanessa y hoy no vamos a hablar de un guerrero, sino de un artista cuyo escenario era el mundo, cuyos pinceles eran el miedo y el fuego, y cuya obra maestra fue la locura. Vamos a desenterrar al hombre que se escondía detrás del emperador Nerón. Descubriremos si realmente quemó Roma, por qué asesinó a su propia madre y cómo el niño de oro del imperio, el alumno del gran filósofo Séneca, se convirtió en el primer gran anticristo de la historia. La historia de Nerón, la leyenda del fuego, comienza ahora. La historia de Nerón comienza como todas las grandes tragedias romanas, en el seno de una familia tan poderosa como disfuncional. Nació en el año 37 en la villa costera de Antium. Su nombre original, Lucio Domicio Enobarbo, y por sus venas corría la sangre del mismísimo Augusto, el fundador del imperio. Su madre era una de las mujeres más formidables de su tiempo, Agripina la Menor, hermana del entonces emperador Calígula e hija del legendario general germánico, un héroe del pueblo. Su padre, Cneo Domicio, un político de una de las familias más antiguas de Roma. Y fue precisamente su padre quien pronunció la primera profecía sobre el niño. Cuentan las crónicas que al recibir las felicitaciones por el nacimiento, respondió con una frialdad brutal: de mí y de Agripina solo puede nacer algo detestable. Una amenaza para el mundo, y viniendo de un hombre al que acusaban de haber atropellado a un niño por placer, esas palabras tenían un peso terrible. Y la profecía no tardó en empezar a cumplirse. Con apenas 2 años, el mundo de Nerón se vino abajo. Su tío, el emperador Calígula, en uno de sus arranques de paranoia, acusó a su propia hermana Agripina de conspirar contra él. La desterró a las desoladas Islas Pontinas, un exilio en un archipiélago rocoso que a menudo era una sentencia de muerte lenta. El pequeño Nerón no fue con su madre, se quedó en Roma, al cuidado de su padre. Pero la tragedia volvió a golpear. Al año siguiente, Cneo Domicio murió de una enfermedad, y Calígula, en un acto de crueldad, confiscó toda la herencia del niño. Con 3 años, Nerón era huérfano, su madre exiliada, pobre, y quedó bajo la custodia de una tía paterna que, según las fuentes, se desentendió casi por completo de su educación. El futuro emperador estaba creciendo solo, en las sombras de la corte. Y entonces, en el año 41, el tablero de juego de Roma implosionó. Calígula, su esposa y su hija fueron asesinados. En el caos, un nuevo emperador ascendió al poder, su tío abuelo Claudio, y uno de sus primeros actos fue perdonar a sus sobrinas exiliadas. Agripina pudo por fin volver a Roma y Nerón recuperó su fortuna confiscada. Fue entonces cuando madre e hijo se reunieron. La loba había recuperado a su cachorro y venía con un hambre insaciable de poder, influencia y venganza. Agripina no veía en el pequeño Nerón solo a su hijo, veía la llave, la herramienta perfecta, la pieza central con la que iba a conquistar el imperio.
El regreso de Agripina a la corte no fue una simple reunión familiar, fue una declaración de guerra, porque esa corte ya tenía una reina, la tercera esposa de Claudio, la infame y todopoderosa Valeria Mesalina. Y en los pasillos de palacio comenzó una lucha silenciosa entre las dos mujeres más temibles de Roma. Mesalina, la emperatriz, era famosa por su crueldad impulsiva y sus continuas infidelidades. Estaba acostumbrada a eliminar a sus rivales sin contemplaciones. Agripina, la aspirante, era diferente. Era una maestra de la paciencia, una depredadora que sabía esperar el momento perfecto para atacar. Mesalina movió ficha primero. Consiguió que la otra hermana de Agripina, Julia Líbila, fuera acusada de adulterio, exiliada y finalmente perdió la vida. Era un mensaje claro y brutal. Tú eres la siguiente. Pero Agripina, en lugar de asustarse, se hizo la invisible. Se dedicó a tejer alianzas en las sombras, a acumular la inmensa fortuna de su segundo marido, Crispo Pasieno, a quien muchos acusaron de haber envenenado, y a esperar. Confiaba en que su rival, tarde o temprano, se destruiría a sí misma. Y el error llegó. En el año 48, Mesalina, cegada por su propia arrogancia, cometió un acto suicida. Se casó públicamente con su amante, planeando un golpe de estado para derrocar a Claudio. La traición fue tan descarada, tan insultante, que hasta el débil emperador se vio forzado a actuar. Con el corazón roto, ordenó la ejecución de ambos. El trono al lado del emperador, de repente, estaba vacío, y Agripina, que no había disparado una sola flecha, había ganado la guerra. El camino estaba despejado, y la loba, por fin, se abalanzó sobre su presa. Con Mesalina muerta, Agripina ejecutó la segunda fase de su plan con una precisión quirúrgica. Se convirtió en la sombra del emperador viudo. Fue su consejera, su confidente y finalmente, a pesar de que las leyes romanas prohibían el incesto entre tío y sobrina, se convirtió en su cuarta esposa. La loba ya no estaba a las puertas del poder. Dormía en la cama del poder. Pero el matrimonio era solo el medio, no el fin. El verdadero premio era el futuro. El verdadero premio era su hijo, Nerón. Y una vez convertida en emperatriz, Agripina se movió con una velocidad endiablada. Primero convenció a Claudio para que adoptara a Nerón. Un movimiento genial. De la noche a la mañana, su hijo no solo era parte de la familia imperial, sino que al ser 4 años mayor que el hijo biológico de Claudio, el joven británico, se convertía legalmente en el primero en la línea de sucesión. Y por si fuera poco, Nerón era además descendiente directo de sangre de Augusto, algo que británico no era. Agripina no dejó nada al azar. Consiguió que su hijo fuera nombrado procónsul, que entrara en el Senado. Hizo que su rostro apareciera en las monedas junto al del emperador, acostumbrando a Roma a verlo como el futuro. Y para sellar la jugada, orquestó el matrimonio de un Nerón de apenas 16 años con la hija de Claudio, Claudia Octavia. Había tejido una telaraña legal y familiar de la que ya nadie podía escapar. La partida de ajedrez había terminado. Agripina había colocado a su hijo en el último escalón hacia el trono. Todas las piezas estaban en su sitio.
Solo sobraba una en el tablero: el viejo y enfermo emperador. Y esa última pieza estaba empezando a dar problemas. En los meses finales de su vida, el emperador Claudio pareció despertar de su letargo. Se dice que empezó a lamentar su matrimonio con Agripina y a mostrar un renovado afecto por su hijo biológico, británico. Para Agripina, las campanas de alarma sonaron. Había llegado demasiado lejos para que un viejo arrepentido destruyera su obra maestra. Era hora de despejar el tablero. En octubre del año 54, Claudio murió. La versión oficial habló de causas naturales. Tenía 64 años y una salud frágil. Pero los historiadores antiguos, como Tácito y Suetonio, susurran una historia mucho más siniestra: la de un plato de setas, un regalo envenenado de su amantísima esposa. ¿Fue realmente Agripina la asesina? Nunca lo sabremos con certeza. Hay teorías que apuntan a una muerte natural, pero la versión del veneno cobra fuerza por una razón: el timing. Británico estaba a punto de cumplir los 14 años, la mayoría de edad romana. Agripina sabía que en cuanto eso pasara, Claudio tendría en sus manos a un heredero alternativo y legítimo. El tiempo corría en su contra y actuó con una velocidad implacable. Con el cuerpo de Claudio aún caliente, Agripina, que contaba con el apoyo crucial de la Guardia Pretoriana, presentó a su hijo ante las legiones y el Senado. Y así, con apenas 17 años, Nerón se convirtió en el quinto emperador de Roma. El niño abandonado, el monstruo profetizado, el peón en el juego de su madre. Ahora era el hombre más poderoso del mundo. Pero un joven de 17 años no puede gobernar un imperio solo. Y Agripina, que creía que reinaría a través de su hijo, se aseguró de rodearlo de hombres de su confianza. Dos figuras que definirían los primeros años del nuevo emperador. Por un lado, el severo jefe de la Guardia Pretoriana, Alfranio Burro. Y por el otro, el hombre que debía moldear la mente del joven César, uno de los intelectuales más brillantes de su tiempo, el filósofo cordobés Séneca. El escenario estaba listo: la madre manipuladora, el soldado pragmático y el filósofo idealista, un trío destinado a gobernar Roma y a chocar inevitablemente. Los primeros 5 años del reinado de Nerón son conocidos por los historiadores como un periodo de oro. Guiado por la sabiduría de Séneca y la mano firme de Burro, el joven emperador se mostró comedido y respetuoso. Redujo los impuestos, aseguró las fronteras y prometió al Senado devolverle el poder que había perdido bajo emperadores anteriores. Roma respiraba aliviada. Parecía que la era de los tiranos había terminado. Pero tras la puerta de palacio se libraba una guerra por el alma de Nerón. Por un lado, Séneca y Burro intentaban moldearlo como un gobernante estoico y moderado. Por el otro, su madre, Agripina, que no tenía ninguna intención de ceder el poder. Ella lo había puesto en el trono y creía que tenía derecho a gobernar a través de él. El poder de Agripina era tan inmenso que su rostro llegó a aparecer en las monedas junto al de su hijo. Algo inaudito. Era la mujer más poderosa de Roma, pero cometió un error: subestimar a los 2 hombres que ella misma había elegido y al monstruo que ella misma había creado. El primer choque no fue por política, fue por amor. Nerón, infeliz en su matrimonio forzado con Claudia Octavia, se enamoró de una esclava liberta llamada Claudia Actea. Agripina se opuso con una furia total
no por moralidad, sino por estrategia. Su nuera Claudia Octavia era la hija del divino Claudio, y ese vínculo legitimaba el poder de Nerón. Una amante liberta era una amenaza para todo su plan. Séneca y Burro, en un movimiento astuto, apoyaron al joven emperador en su romance. Era la forma perfecta de crear una brecha entre madre e hijo. Y lo consiguieron. Nerón empezaba a ver a su madre no como una aliada, sino como un obstáculo para su propia felicidad. Agripina, al sentirse desplazada, cometió su segundo error: amenazó a su hijo. Empezó a acercarse a su hijastro, Británico, el hijo biológico de Claudio, susurrando que él era el verdadero heredero. La amenaza surtió efecto, pero no el que ella esperaba. A Nerón no le entró miedo, le entró pavor y reaccionó. Justo el día antes de que Británico alcanzara la mayoría de edad, el joven murió repentinamente durante un banquete. La versión oficial, un ataque epiléptico. La versión que susurró toda Roma, veneno, servido por orden de su hermanastro. Nerón había probado la sangre por primera vez, y Agripina, al intentar usar a Británico como un peón, lo único que consiguió fue eliminar la última pieza que la protegía. Ahora, en la lucha por el poder, ya no había intermediarios. Solo quedaban ellos dos, la madre y el hijo. Y en medio de esta guerra fría entre madre e hijo, apareció una nueva jugadora en el tablero, una pieza que lo cambiaría todo. Su nombre, Popea Sabina. Popea no era una simple amante, era una de las mujeres más inteligentes, ambiciosas y, según las fuentes, hermosas de Roma. Estaba casada con uno de los mejores amigos de Nerón, Marco Salvio Otón, quien irónicamente se convertiría en emperador años más tarde. Pero Popea tenía la vista puesta en un premio mucho mayor. Vio en Nerón no solo un amante, sino un vehículo para su propia ambición. Empezó a susurrarle al oído, avivando su resentimiento contra su madre y su desprecio por su esposa, Claudia Octavia. Se convirtió en la voz que Nerón quería oír, la que le decía que era un dios, que no debía rendir cuentas a nadie. Agripina reconoció a su igual al instante. Vio en Popea no a una rival amorosa, sino a una sucesora. Otra loba luchando por el mismo trono de influencia. Y la batalla final por el control de Nerón estaba a punto de comenzar. La muerte de Británico fue el principio del fin para Agripina. Su influencia sobre Nerón se desvanecía, reemplazada por la de sus consejeros y, sobre todo, por la de su nueva y ambiciosa amante, Popea Sabina. Agripina, la titiritera, estaba perdiendo el control de su marioneta. Y una marioneta sin hilos es impredecible y peligrosa. En el año 59, Nerón tomó una decisión que helaría la sangre de Roma. Iba a quitar la vida a su propia madre. Pero no podía hacerlo simplemente apuñalándola. Tenía que parecer un accidente. Y el plan que ideó, con la ayuda de sus consejeros, fue tan enrevesado como teatral. Construyó un barco diseñado para hundirse. Invitó a su madre a un banquete de reconciliación en su villa junto al mar, y al terminar le ofreció la nave maldita para que regresara a casa. Agripina, quizás sospechando, quizás deseando creer en la tregua, aceptó. En mitad de la noche, en alta mar, el mecanismo del barco se activó y el techo se desplomó. En la confusión, la fiel sirvienta de Agripina creyó que la ayudarían,
Gritó que ella era la emperatriz. Los criminales, que esperaban en un bote cercano, la mataron a golpes de remo en el acto. Agripina, que había permanecido en silencio, herida pero viva, aprovechó la confusión para alejarse nadando en la oscuridad. Fue rescatada por unos pescadores. Había sobrevivido al naufragio. Había sobrevivido a su hijo, por ahora. Cuando la noticia de su supervivencia llegó a oídos de Nerón, el pánico se apoderó de él. El plan había fracasado. Ahora su madre sabía que él había intentado matarla. Con el beneplácito de Séneca y Burro, que temían una guerra civil, Nerón envió a sus sicarios a terminar el trabajo. Dicen que décadas antes, unos astrólogos le habían leído el futuro a una joven Agripina. Le vaticinaron que su hijo sería emperador y que la mataría. Su respuesta, según las crónicas, fue escalofriante: que me mate con tal de que reine. Y así fue. Cuando los criminales entraron en su villa, no los envió Nerón directamente, sino que delegó a sus consejeros, temeroso de la ira de los dioses y de la lealtad de la guardia pretoriana a la casa de Germánico. Agripina se enfrentó a ellos, se abrió la túnica y les señaló el vientre, gritando: «Golpead aquí, golpead el útero que dio luz a semejante monstruo». Y cumplieron su orden. Se cuenta que la sombra de su fantasma persiguió y obsesionó a Nerón durante el resto de sus días. Con su madre muerta, ya no quedaba nadie que pusiera freno a los impulsos de Nerón. Se divorció de su esposa, Claudia Octavia, a la que acusó falsamente de adulterio, y exilió a Pandataria, donde poco después le quitaron la vida. Según las crónicas, la cabeza de Claudia Octavia fue el regalo de bodas que Nerón le hizo a su nueva esposa. El camino estaba despejado para la mujer que había ocupado su corazón y susurrado veneno en su oído: Popea Sabina. Nerón y Popea se casaron. Él estaba locamente enamorado. Ella era hermosa, inteligente y, según las fuentes, igual de ambiciosa y cruel que Agripina. Parecía que Nerón simplemente había cambiado una titiritera por la otra. Pero esta historia de amor imperial tendría un final tan trágico como brutal. Popea le dio a Nerón una hija, pero la niña murió a los pocos meses. Poco después, Popea volvió a quedarse embarazada, y aquí las crónicas nos cuentan una historia terrible. Se dice que en un arrebato de ira durante una discusión, un Nerón borracho le propinó una patada en el vientre, causando la muerte tanto de ella como del bebé que esperaba. Aunque muchos historiadores modernos creen que es más probable que Popea muriera por complicaciones en el parto. La leyenda del asesinato, inventada o no, se convirtió en parte inseparable de la imagen de Nerón como un monstruo. El gran amor de su vida, muerta por su propia mano, la culpa y la obsesión consumieron a Nerón y lo llevaron a cometer uno de los actos más bizarros y perturbadores de todo su reinado. A ver, lo que os voy a contar ahora suena a invención, a propaganda de sus enemigos, pero casi todos los historiadores de la época lo relatan. Atentos, porque esto de verdad es brutal. Nerón encontró a un joven liberto llamado Esporo, un antiguo esclavo que había comprado su libertad, cuyo parecido físico con la difunta Popea era asombroso. Según el historiador Suetonio, Nerón no solo se casó con Esporo, unos meses antes también se había casado con otro hombre, un liberto llamado Pitágoras. Pero en esa ceremonia, Nerón
fue la novia. Ordenó que castraran a Esporo para que se pareciera aún más a su amada. Y después celebró una boda pública. Vistió a Esporo con los velos de una emperatriz y se casó con él, tratándolo como si fuera la reencarnación de Popea. Sin la sombra de su madre y con sus consejeros Séneca y Burro cada vez más apartados, el verdadero Nerón empezó a emerger. No era un político, no era un general. En su corazón, Nerón se creía un artista, un genio incomprendido cuyo talento merecía la adoración del mundo. Su obsesión por la cultura griega le llevó a crear los Juegos Neronianos, donde él mismo participaba como poeta y músico, algo escandaloso para la conservadora élite romana. El emperador del mundo quería ser una estrella del pop. Pero mientras Nerón se perdía en sus delirios artísticos, la propia Roma era un polvorín a punto de estallar. La ciudad era un laberinto de callejuelas estrechas, edificios de madera de mala calidad y comercios que almacenaban productos inflamables. Era un desastre anunciado, y en la noche del 18 de julio del año 64, una pequeña chispa en la zona del Circo Máximo encendió el infierno. Durante 6 días y 7 noches, el fuego arrasó Roma. 3 de los 14 distritos de la ciudad quedaron reducidos a cenizas. Otros 7 gravemente dañados. Fue una de las mayores catástrofes de la historia de la capital. Y aquí nace la leyenda inmortal. Lo que todos conocemos, la del emperador psicópata que mientras su ciudad se consumía, subió a su torre, se vistió para la ocasión y acompañado de su lira, se puso a cantar un poema sobre la caída de Troya, extasiado por la belleza de la destrucción. Una imagen increíble, potente, aterradora y, según la mayoría de los historiadores modernos, completamente falsa. La verdad es que cuando el incendio comenzó, Nerón ni siquiera estaba en Roma. Se encontraba en su villa de Antium. Al recibir la noticia, regresó de inmediato a la capital y organizó personalmente las labores de extinción y ayuda. Abrió sus palacios para alojar a los que se habían quedado sin hogar y distribuyó comida. El pirómano actuó en realidad como un líder responsable. Entonces, si no fue él, ¿quién? Probablemente nadie, un simple accidente. Pero un emperador no puede culpar a un accidente. Necesitaba un culpable, un chivo expiatorio sobre el que desatar la ira del pueblo. Y encontró al candidato perfecto. Una pequeña y extraña secta religiosa que era despreciada por los romanos, los cristianos. La persecución de los cristianos fue brutal y sirvió para calmar la sed de venganza del pueblo. Pero Nerón cometió el error de cálculo monumental. Aprovechó que el corazón de Roma estaba en ruinas para expropiar una enorme cantidad de terreno y construir su propio paraíso personal, la Domus Aurea, la Casa de Oro, un complejo palaciego tan extravagante y lujoso que hizo que el resto de Roma pareciera un suburbio. Tenía jardines inmensos, edificios bañados en oro y un lago artificial tan grande que años después de la muerte de Nerón, el emperador Vespasiano lo secaría para construir sobre él el anfiteatro más famoso del mundo, el Coliseo. Para financiar su sueño, Nerón subió los impuestos a la élite y la paciencia del Senado, que ya estaba al límite, se rompió. En el año 65 se organizó una gran conspiración para asesinarlo, la Conjura de Pisón. Nerón la descubrió a tiempo y desató una purga sangrienta. Senadores,
militares, cualquiera que fuera sospechoso de deslealtad fue ejecutado o forzado a quitarse la vida. Entre ellos, su antiguo maestro, el filósofo Séneca. Pero ya era tarde, el imperio empezaba a arder, esta vez de verdad. En el año 68, las legiones de la Galia, lideradas por el gobernador Vindex, se rebelaron. Pronto se les unió Galba, el gobernador de Hispania, y también Otón, el antiguo marido de Popea, que llevaba años esperando su venganza desde su exilio en Lusitania. El ejército, el verdadero pilar del poder romano, le estaba dando la espalda. El Senado, al ver que el viento había cambiado, actuó con rapidez. Declararon a Nerón enemigo del Estado y sentenciaron su muerte. El emperador, abandonado por todos, huyó de Roma. Su huida fue patética. Un emperador disfrazado, acompañado solo por un puñado de sus libertos más fieles, escondido en una villa a las afueras, escuchando cómo los cascos de los caballos de sus perseguidores se acercaban. ¿Y sabéis quién estaba entre ellos? El joven Esporo, la emperatriz a la fuerza. Estuvo al lado de Nerón hasta el último momento, y fue él quien, junto al secretario, ayudó al emperador a quitarse la vida. Lo sostuvo mientras se clavaba la daga. Tenía solo 30 años, y la historia, a través de Suetonio, nos ha dejado sus supuestas últimas palabras. Un epitafio perfecto que resume la tragedia de su vida. Quellis artifex pereo. ¿Qué artista muere conmigo? La muerte de Nerón no trajo la paz en Roma, sino el caos. Desencadenó una sangrienta guerra civil conocida como el Año de los 4 Emperadores, donde los generales se masacraron unos a otros por el trono. Y para Esporo, la tragedia personal no había terminado. Fue heredado por uno de esos emperadores efímeros, Otón, quien curiosamente había sido el primer marido de Popea, y que también trató a Esporo como su esposa. Pero cuando Otón fue derrotado, el nuevo emperador, Vitelio, planeó la humillación final. Quería obligar a Esporo a actuar en el escenario como una mujer abusada. Ante esta perspectiva, el joven, que había sido la sombra de una emperatriz muerta y el trofeo de 3 emperadores, decidió tomar el control de su propio destino por última vez. Se quitó la vida. Tenía apenas 20 años. Al final, un general pragmático y de origen humilde, Vespasiano, se hizo con el poder y fundó una nueva dinastía, la Flavia. Y aquí empieza la segunda vida de Nerón, la del monstruo inmortal. Porque para legitimar su poder, la nueva dinastía necesitaba un villano perfecto al que culpar de todo. Y Nerón, el último de la gloriosa estirpe de Augusto, era el candidato ideal. Los historiadores de la nueva era, como Tácito y Suetonio, se encargaron de pintar el retrato más oscuro posible. Lo describieron como un tirano loco, un depravado, un asesino extravagante, llegando a acusarlo de relaciones incestuosas con su propia madre. No estaban escribiendo historia, estaban escribiendo propaganda. Y el objetivo, demostrar que la vieja dinastía estaba podrida y que la nueva era la salvación de Roma. Así que, ¿quién fue el verdadero Nerón? ¿El monstruo sádico que nos cuenta la historia? ¿O el emperador con delirios de artista cuya leyenda fue deliberadamente ennegrecida por sus sucesores? La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Pero su imagen, como el primer gran anticristo de la historia, quedó grabada a fuego para siempre.
Y después de todo lo que hemos visto, os lanzo la pregunta. Si os obligaran a vivir bajo el mandato de uno de los dos, ¿a quién elegiríais? ¿Al loco paranoico y calculador de Calígula, que ya tenéis subido al canal? ¿O al tirano artista y egocéntrico de Nerón? Dejad vuestro mal menor en los comentarios. Me muero de ganas por ver ese debate. No olvides suscribirte y gracias por acompañarme. Tú, sí tú, ¿a dónde crees que vas? No te hagas el loco, has llegado hasta el final, te ha encantado, lo sabes. Ahí tienes el botón, dale, que no te cuesta nada, y a mí me ayudas a seguir buscando estas locuras. Venga, nos vemos en el próximo códice.